Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este webinar sobre los desafíos de la violencia digital, organizado por el Núcleo en Desigualdad y Oportunidades Digitales, NUDOS, del cual yo soy directora alterna. Y también tenemos invitado a un investigador principal del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, IMAI, y a la directora de la ONG Amaranta. Entonces, tenemos tres invitados estelares hoy día que nos van a presentar sobre distintas dimensiones de la violencia digital. Raimundo Frey es doctor en Sociología de la Universidad de Humboldt en Berlín y magíster en Filosofía Política de la Universidad de Chile. Es investigador adjunto del Núcleo Milenio NUDOS en Desigualdades y Oportunidades Digitales y es profesor y director de posgrado de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. También tenemos invitado a Jorge Gaete. Jorge Gaete es psiquiatra, magíster en Psicología Clínica Infanto-Juvenil de la Universidad de Chile y doctor en Epidemiología Psiquiátrica de la Universidad de Bristol, Inglaterra. Es investigador principal del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, IMAI, y es profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, donde dirige el Centro de Investigación en Salud Mental Estudiantil, ISME. Bienvenido, Jorge y Raimundo. Y por último tenemos a Cecilia Ananías. Cecilia es periodista egresada de la Universidad de Concepción, magíster en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la Frontera y se especializa en temas de género y medios, incluyendo violencia de género en Internet. Es cofundadora y actual directora de proyectos de la ONG Amaranta, donde se dedican a educar, a hacer alfabetización sobre este tema e intervenciones. Así es que, bueno, vamos a partir. La forma de que vamos a funcionar es que cada panelista va a presentar por alrededor de unos 12 minutos, 12, máximo 15 minutos, y después abrimos a la sesión a preguntas al público porque ya tenemos un buen grupo de gente. Bienvenido y vamos a partir con Raimundo Frey. Bienvenido, Raimundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Voy a compartir mi pantalla para mostrarle una pequeña presentación. Bien, ¿se ve completa? Sí, perfecto. Sí. Entonces, titulado esta pequeña presentación de introducción a este webinar, Violencia Digital, quiénes, entre quiénes y cómo se enfrenta. Mi idea es mostrarle ciertos antecedentes que hemos recopilado dentro de Nudos como núcleo de investigación y también parte de mi propio Fondesit en desigualdad interaccional digital. Los antecedentes que suscitan este seminario, en parte el proyecto de ley que esta última semana ha llamado atención en la esfera pública, en el proyecto de ley que busca tipificar y sancionar la violencia digital, que es una discusión que empezó hace 5 años atrás y que ahora se reactivó. Ha tenido una serie de dinámicas, ha cambiado bastante el proyecto, como Amaranta también nos puede después contar, de la Fundación Amaranta, perdón, han estado involucrados y nos pueden contar, Cecilia. Y esto lo podemos rastrear que no es desde hace 5 años no es un proceso el cual se ha hecho menos importante. Es decir, desde que se empezó a discutir hasta ahora, tenemos varios indicios de que ha aumentado la agresividad digital en los últimos años, que no es un tema que se ha hecho cada vez más acuciante. Y esto también está en un contexto en que en la discusión sobre medios, redes digitales, ha tendido a pasar desde los últimos 30 años desde un contexto de oportunidad, así que muchas personas veían en serias potencialidades y capacidades que se podían aumentar a través de las redes digitales a una cierta visión más negativa o, por así decirlo, más ambivalente sobre las consecuencias de la vida digital. Y la violencia debe ser una de las principales preocupaciones que ha tendido a ocupar la investigación tanto en Norteamérica como igual como en el caso latinoamericano. Cómo enfrentar esta violencia digital, la hostilidad, la agresividad. En Chile sabemos también que estamos en un contexto de acelerada digitalización. Los smartphones, las pantallas han invadido la vida de hogares, de trabajos, de escuelas.
Y en parte esa, si uno recuerda los años 90 todavía estábamos hablando de dos mundos separados, ¿no? El mundo virtual, el mundo real, por así decirlo, y esa separación cada vez se puso más en duda porque la vida digital pasó a ser una esfera más de la vida en la cual las personas habitan. Y en ese habitar, la violencia que se vive en las calles, en la comunicación, en la familia, en la escuela, también pasó a formar parte de la violencia y hostilidad del mundo digital. En ese sentido, parte de lo que hoy día quisiera mostrar o discutir es eh, cómo interactúan estas formas de violencia. Tenemos 12 minutos, por lo cual voy a ser súper breve, pero me interesa remarcar la idea de que la violencia de las calles, la violencia de los hogares, en escuelas, tiene cierta relación con la violencia digital y no es interesante ver cuál es su particularidad, su especificidad, pero también cuál es la interacción que se produce entre distintas formas de violencia. Y esto obviamente impacta la vida de las personas. No es algo como baladí o inocuo, la violencia digital impacta en la salud mental, en las interacciones y en la forma en que entendemos la vida digital. Un par de datos que quisiera remarcar, aparte de los datos que la Fundación que Cecilia preside ha recogido en últimos tiempos, em, tenemos por ahora los datos de la consulta ciudadana que el Ministerio del Interior hizo, que si bien no es representativa cómo se comporta la muestra, tiende a las varias variables a comportarse de manera bastante normal. Es decir, uno podría confiar que hay una cierta distribución homogénea en la población, no solo entrevistaron a jóvenes y adolescentes, sino a toda la población. Y ahí, o más bien, consultaron a la población y ahí se muestra que hay un 36% de la población que ha sufrido una experiencia de violencia digital, que es bastante, ¿no? Un tercio de la población, al estar conectado, ha sufrido algún tipo de hostilidad, violencia. Ellos ofrecen una definición bien amplia, pero que de hecho todo en el proyecto de ley. Y en general las personas tienden a verlo en términos de acoso o injurias, como los dos principales motivos en Facebook, Instagram y WhatsApp principalmente. Voy a remarcar el tema de WhatsApp porque hay una violencia íntima que se produce hoy día en la vida digital que también es importante destacar. Y que las acciones más concretas son bloquear al agresor o cambiar la configuración de lo público a lo privado. Y eso también es central, lo voy a remarcar en unos minutos después. El CIMSE, en su última versión, también preguntó sobre problemas de agresividad digital o de hostilidad o violencia. Y ahí pueden ver el CIMSE segundo medio, pueden ver cuántas personas han observado algún tipo de, en forma amplia, violencia o hostilidad digital. Casi el 59% dice que ha visto que hay insultos, ofensas o ridiculizan a las personas con mensajes. Un 55% ha visto mentiras que perjudican o molestan a alguien. Y en los dos casos aumentan mujeres significativamente. También aumentan mujeres, si la idea de que se comparten secretos o cosas íntimas de alguien sin su consentimiento, también llegando el caso de mujeres a casi el 50%. Y tenemos chantaje, hacerse pasar por otro, y el tema del contenido sexual, que un cuarto de los estudiantes ha visto que se le envía a otro u otra persona. Kids Online también hizo una encuesta bien impresionante en su alcance, y ahí se nota un poco lo que yo decía, se muestra la intuición que muchos tenemos o tenemos cuando hacemos estudios cualitativos, que esto ha aumentado, ¿no? Em, si uno compara la muestra del 2016 con el 2022, aumentan 13 puntos personas que han tenido experiencias negativas en la vida digital y malos tratos o tratos ofensivos aumentaron en estos años desde un 20 a un 35%. Y ojo que ese 35% es lo mismo que la consulta ciudadana del Ministerio había recolectado anteriormente. De los estudios cualitativos que yo personalmente he hecho en parte de mis Fondesit o con nudos, obviamente hay una dimensión de género fundamental acá. Las mujeres se sienten en toda la entrevista asediadas por la violencia o la hostilidad o forma de agresión. Y esa es una violencia que no es solamente el insulto, la hostilidad, sino la propia demanda que se hace sobre el cuerpo, sobre lo que uno dice, cómo se muestra, sobre la verbalización. Así, hay cosas muy sutiles acá
que perjudican la autoestima o el reconocimiento personal y que las mujeres lo sienten con mucha mayor fuerza. Es decir, es mucho más hostil la red para las mujeres. También la literatura internacional también remarca que personas con discapacidad y la población LGTBI+ también sienten esa presión, esa demanda y esa violencia. Hay todos unos estudios que remarcan la idea de curatoría identitaria, como tener que estar constantemente cambiando el perfil, trabajando con sutileza lo que se muestra, lo que se observa, porque sienten que en la red hay un mundo que se observa y que se muestran de más, la agresión es mucho más fuerte. Ahí con Florencia Herrera hicimos un artículo sobre violencia digital en personas en candidatos a la convención constituyente que tienen discapacidad, que ninguno salió, pero las campañas fueron súper interesantes, cómo vieron la agresividad tanto en las calles y en el mundo digital. Y muchos decían que tenían que construir dos mundos paralelos, porque en el mundo de la política, cuando salían a la red, el nivel de ofensa que recibían era inaudito. Y eso también la literatura ha sido muy fuerte en remarcar que en la especificidad de las plataformas, porque hay ciertas redes que en el mundo de la política, en el mundo de adolescente, eh, o por género, o por generaciones cambia mucho. Twitter, por ejemplo, sabemos que tiene X, actualmente tiene un ambiente muy tóxico. En mi entrevista, por ejemplo, los jóvenes ya no entran, no quieren entrar a X porque dicen que está la toxicidad, que prefieren salir de ahí y no verlo. Facebook, hay varios estudios que muestran cómo se ha inundado de hostilidad y violencia también en tercera edad, en adultos, no solamente en tema adolescente. E Instagram en Chile que a nivel de 18, desde 18, no, 16 hacia 35 es como la red más importante junto a WhatsApp. Y es un espacio en que la violencia actúa mucho a través de la imagen y de lo que uno muestra, recibe la agresión. Y por último, y un punto que a mí me, me repercutió mucho en mi investigación, porque de la que estoy trabajando por lo menos ahora, es que la integración entre violencia, hay una violencia de desconocidos, de anónimos, que probablemente es la más importante en el mundo digital, pero también hay una violencia íntima, así, que viene de cercanos, amistades, amigos, compañeros de escuela, exparejas, que aprovechan la red para violentar. Y eso también se siente muy fuerte, especialmente en sectores populares, grupos más progresivos. La violencia que hay en hogares o en el entorno de la calle se transmite a la red y opera ahí también como una forma de resonancia. Es decir, no son violencias de todo distintas. eh, Hay ciertas conexiones, especialmente en violencia de género, cuando hablamos de las dinámicas y las interacciones que se producen entre una y otra. Por último, ¿cómo se enfrenta? Y esto nuevamente lo veo de la literatura y los casos que yo he podido hacer en mi entrevista en Santiago especialmente, a través de 50 entrevistas cualitativas. Por un lado está la priorización del problema, como no comentarlo, no querer comentarlo, vivirlo a solas, y eso en parte es un sobrepeso subjetivo, ¿no? Que no poder compartirlo con otro, no poder tener un espacio para decir, bueno, me pasa esto, y tuve esta experiencia de violencia, de hostilidad, como que me lo como solo, se come solo, y eso un poco de un peso súper fuerte sobre la persona. Bueno, ahí Jorge nos puede dar muchos detalles más técnicos sobre el tema de salud mental. Pero en parte las personas que a mí me entrevistaban sentían esa dureza de vivir esto solo y tener que irse. Muchas veces decían, me tengo que cambiar de colegio y tengo que cerrar mi cuenta de Instagram, como si fuesen dos cosas que van conectadas. Entonces, impacta y toman decisiones a partir de esas como espacios o olas de violencia digital. Luego, que sociológicamente a mí el punto que más me interesa, que en todas las reacciones que yo he visto a partir de estos casos, el bloqueo o pasar de cuentas públicas a privadas es la medida más efectiva, pero que hoy en día, y hay varios estudios que están saliendo, eso tiene consecuencias sociológicas súper importantes, porque en vez de que la red se expanda y cree como oportunidades de socialización, de sociabilidad, la red empieza a retrotraerse a los espacios en que uno tiene más intimidad y más seguridad. Entonces hay un proceso como de, claro, me protejo, pero también me aíslo y mis redes se disminuyen. Y ese efecto de clausura social en sociología es un efecto brutal, porque lo único que hace es segregar más las poblaciones y disminuir la interacción social. Y la interacción social, sabemos, es la que constituye las bases de la cohesión social, la confianza en los otros desconocidos, etcétera.
Y por último, que más fue, que yo creo que aquí la ley tiene un dispositivo trascendental, es hacerlo público. Así la ley puede cambiar la idea de qué significa hacer público una violencia. Eh, y hay todo un tema de reparación que las personas están buscando ejercer. Y en el mundo universitario, bueno, lo estamos viendo con mucha crudeza, la reparación muchas veces viene al lado de la funa. Y eso es un tema que en algún momento hay que discutir qué significa la funa en términos de reparación, pero una reparación violenta también, que puede anular a una persona sin un procedimiento, sin un mecanismo de justicia, y las personas prefieren hacer eso antes que callarlo, pero no hay ni un proceso como de interacción, simplemente anular al otro. Y eso causa como un estrago de interacción nuevamente, un estrago sociológico, como decir, bueno, no hay capacidad de hablarlo. De hecho, como anécdota, yo este año intenté conversarlo en un curso que tengo, traté de dedicar el curso a eso. Y los estudiantes me dijeron que no es un tema que están dispuestos a conversar, porque revictimiza por una serie de razones que son súper legítimas, pero también me causó la intriga, bueno, ¿cuándo podemos conversar entre esto en un curso? Cambiamos otro tema que también es maravilloso, pero me quedé con la duda de cómo podía conversar con ellos. No me dejaron, pero bueno, parte de mi formación docente es tratar de saber cómo procesar esto con ellos. Ya, y por último, es central la nueva legislación. Puede haber tenido cambios, problemas, pero por lo menos hacerlo visible, hacerlo público, que hay una manera de hacer pública la violencia y no solamente internalizarla o no solamente bloquear, eliminar y quedarse ahí eh, más aislado. Es una manera de ser visible este problema, pero hay nuevos fenómenos de violencia que nos van a ir como haciendo repensar esto, la inteligencia artificial, las deepfakes, el ciberodio, etcétera. Eh, y yo creo, y esto es un tema como con esto cierro, que es importante la ley, pero nunca basta. La ley no determina el trato social, ni en Roma ni acá, nunca lo ha podido hacer. Y el trato, el cuidado al otro, no nos lo puede decir, tú cuidarás del otro. Lo que uno tiene que crear también son repertorios de cuidado digital. Eso es como un tema que ahora estoy pensando de cómo promover repertorios de cuidado digital a partir de propias prácticas que en escuelas, familia, en la política podamos desarrollar para recuperar esta potencialidad de las redes de crear oportunidades. No puede ser que la desigualdad nuevamente nos gane en todo y que lo único que sea que el espacio de las redes digitales nuevamente sea un espacio de exclusión y de aislamiento. Debemos recuperar las redes digitales como un espacio de capacidad, tal como lo pensamos al principio del 2000 o hasta en ese periodo y que de ahí fue como una ola de abajo, tenemos que seguir la ola para arriba. Ya, y con eso termino. Muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias, Raimundo, fascinante. Bueno, da para muchas reflexiones, vamos a tenerlas después, pero respecto de cómo estos repertorios de cuidado pueden lograrse o no, que pueden implicar mayor segregación, finalmente, y ahí estamos en un loop. Jorge, adelante, bienvenido con tu presentación sobre salud mental. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Nudos y hacer este Eh, link y Mai, que lo queríamos hacer hace mucho tiempo. Venimos buscándolo. Muchas gracias por la invitación y voy a mm, compartir quizás. ¿Ahí se puede ver? Sí, sí, Bien, perfecto. súper. Bueno, me pidieron que pudiera comentar algunos aspectos sobre el impacto que tiene la violencia digital en el desarrollo emocional, académico y social en particular. Ese fue como el titular que me dieron y preparé una presentación bastante breve también y que complementa un poco lo que ya dijo Raimundo con datos bien interesantes, ¿cierto? De tanto de algunas cosas como de prevalencia, ¿cierto? Y sobre todo aquellas como experiencias un poquito más subjetivas acerca de lo que está sucediendo a nivel de la violencia digital. Lo primero es quizás algunas definiciones generales y mucho de lo que voy a presentar tiene que ver con el ciberbullying, ya, pero algunas palabras voy a decir acerca del grooming y el trolling, y el abuso verbal, ya, Eh, y sobre el creciente aumento quizás de estas problemáticas y la alta prevalencia que tienen este tipo de violencias digitales. En particular,
Entonces, la violencia digital, uno podría decir que se refiere a agresiones, ¿cierto? Desde la definición realizada a través de medios digitales, como las redes sociales, ya con sistemas de aplicación de mensajería, como lo ha descrito muy bien Raimundo, y que se caracteriza, o aquí hay varios como elementos claros, como el ciberbullying, el grooming y el trolling, y un poco el abuso verbal en línea, que en general también es un componente que está muy presente. En relación a ciberbullying en particular, y es importante tener en cuenta que es una forma digital que implica el uso de tecnología, ya en donde hay una acción deliberada para producir un daño frente a otros, y eso es bien importante como idea, que está repetida en el tiempo y en general se genera a través de un desbalance de poder, y en ese sentido comparte con los tres elementos de lo que es el bullying en general o el bullying tradicional, ¿cierto? Que es una acción de daño repetida en el tiempo con desbalance de poder. Y aquí tiene algunas características bien particulares el ciberbullying, porque el desbalance de poder fundamentalmente se expresa a través del anonimato, es decir, como esta dificultad que tiene la víctima para poder, en el fondo, defenderse, es decir, se genera este desbalance, es decir, aparece una situación de humillación, por ejemplo, imagen, video, lo que sea, pero la víctima no puede defenderse frente a eso. Entonces ahí hay un desbalance de poder bastante claro. El agresor oculta su identidad y eso genera una serie de elementos complejos también en la relación con el perpetrador. Voy a ir diciendo algunas cosas como generales. Por ejemplo, el perpetrador de alguna forma sentir este anonimato, de alguna forma y pensar eh, que está cubierto, digamos, frente a una visión. Por otro lado, también es ciego al impacto que genera en la víctima. Muchas veces no veo directamente cuál es el impacto, lo puedo ver incluso semanas, meses después. A diferencia del bullying tradicional, donde el impacto lo veo inmediatamente, porque yo tengo esta presencia, digamos, de la víctima frente a mí y efectivamente yo puedo tener o generar algún impacto o emocional frente a él. Acá no, y eso es muy terrible porque también quedan menos posibilidades de cambio de conducta, dado que tienen menos oportunidades de empatía también. El alcance es mucho más amplio que en el bullying tradicional, ¿cierto? Estos mensajes pueden difundirse instantáneamente en muchos lugares, ¿ya? Y en ese sentido, el impacto también es persistente en el tiempo, ¿ya? Y en ese sentido se comporta como si fuera repetido también, y donde claramente hay una dificultad de escapar en el fondo, de poder protegerse frente a eso, porque en las redes sociales está todo y queda todo publicado en ese sentido. Ahora, con respecto a el grooming en particular, es una forma de manipulación y acoso en línea en que un adulto se hace pasar por otra persona y generalmente un mentor o alguien cercano a edad puede ganarse la confianza de ese niño, niña y adolescente con la intención de abusar sexualmente de él. En general, algunas de las características de eso y que cada mes lo vemos con mayor impacto. Algo mencionaba de eso Raimundo también, ¿cierto? En donde hay engaño y manipulación, ¿cierto? El adulto adopta, o el otro que quiere engañar, adopta una identidad falsa, ¿cierto? Haciéndose pasar una, por un menor, por ejemplo, alguien que comparte los mismos intereses de la víctima y se va generando una progresión gradual en interacciones aparentemente inocuas, pero posteriormente se van haciendo cada vez más íntimas. La víctima empieza a generar una cierta de aislamiento, ¿cierto? Intenta alejar a la víctima del círculo de amigos, no le cuentes, no le digas, ¿cierto? Empezar de alguna forma a tener como una mirada de cómo puedo, digamos, ir engañando, pero al mismo tiempo que esto se mantenga en forma privada. Y luego aparece la solicitud de contenido explícito o la intención de un abuso sexual directamente, y vamos a ver un poquito algunos de los números que estamos viendo, por lo menos unos estudios que están apareciendo en Europa sobre la frecuencia de esto, y es una de las cosas que está impactando enormemente a nuestra juventud en la actualidad y genera claramente impactos importantes. Con respecto al trolling, ya que este comportamiento en línea en el que una persona, conocido como un troll, publica comentarios provocativos, ofensivos, disruptivos en foros, redes sociales o plataformas,
¿cierto? Con la intención de causar malestar, enojo, conflicto, ¿cierto? Esta provocación es intencional, también muchas veces se ampara en un anonimato, ¿cierto? O identidades falsas, lo que permite evadir las consecuencias de esto. Eh, Comparte con lo del ciberbullying esta idea de la poca empatía, ¿cierto? Típicamente muestran falta de consideración frente a los sentimientos de los otros, ¿ya? Puede haber, digamos, en general las conversaciones son de tipo destructivo en general, no tienen un objetivo como de alimentar una conversación sana, al contrario, utilizan la ironía y el sarcasmo. Muchas veces me pasa a mí con adolescentes que sufren de esto, por ejemplo, algunos de otros compañeros, no necesariamente dentro del contexto de un ciberbullying, pero de repente no entienden muy bien, no saben si me dijeron algo que era irónico o no. Y ahí tenemos en particular, quiero hacer un llamado en particular sobre la población de personas del espectro autista, que claramente aquí muchas veces se ven enfrentados y tiempo después el impacto es mucho más retardado. Al principio pueden no entender algunos de estos elementos, pero posteriormente sí lo entienden y aparece depresión y ansiedad frente a esa visión, ¿ya? Muy bien, algunos de estos elementos son importantes de tener en cuenta porque claramente impactan posteriormente cuáles son las consecuencias que tiene a nivel de la salud mental. Algunas cifras, no me voy a detener mucho de eso, Raimundo presentó algunas cosas muy interesantes de eso, pero sí contarles que en este estudio, que también lo mencionó Raimundo, el Kids Online de Chile del 2022, ya el 92% de estudiantes entre 9 y 17 años tienen acceso a Wi-Fi y el 87% tiene un celular propio y en general, en promedio, accedieron a ese teléfono a la edad de 9 años. Ya la recomendación, sabemos hoy en día, la evidencia lo muestra, 13 o más, idealmente 14 o más años en que tengan su primer celular, no a la edad que lo están teniendo hoy en día en Chile, ¿no? Un sondeo del INJUB del año 2015, recalco ahí que el 34% de los jóvenes pasa 7 o más horas en redes sociales. Ya, o sea, 1 de cada 3, o sea, dedica muchas horas del día a este tema de las redes sociales. ¿Y cuáles son las consecuencias? Ya un estudio reciente, recién publicado, el del Health Behavior in School Age Children de Europa 2024, muestra que el perpetrador de ciberacoso fue alrededor, ese reporte, el autorreporte de un 12%, o sea, 1 en cada 8 adolescentes participó directamente en un ciberacoso, siguiendo un poco las definiciones que presenté inicialmente, ¿cierto? Los niños, 14%, tienen más probabilidad de denunciarse como perpetradores que la niña, un 9%. Esto comparativamente con Chile, nosotros hicimos un estudio en el IMAI también, justo después de la pandemia, y esto llegó cerca del 8% de perpetración en adolescentes que iban que estaban entre séptimo básico y cuarto medio, ¿ya? La victimización por ciberacoso fue de un 15% de los adolescentes, 1 de cada 6. En Chile llegó en ese estudio alrededor del 10%. Este es un estudio más reciente que el que nosotros hicimos. Probablemente esto ha ido aumentando en el tiempo, así que tener cuidado. Y que lo que les decía a propósito del grooming, en un estudio en Europa encontró que las tasas de solicitud sexual en línea de adolescentes por parte de adultos oscilaron entre el 13 y el 17%. Esto es una revisión de varios estudios y el porcentaje de adolescentes que interactuaron sexualmente con adultos en respuesta a estas solicitudes fue del 5 al 7%. O sea, es enorme en el fondo esta situación. Ahora, ¿cuáles son los efectos a nivel emocional? Ansiedad y depresión. Sabemos que las víctimas de ciberacoso en particular experimentan niveles elevados de ansiedad y depresión. Hay un cambio también o impacto en la percepción de uno mismo. El acoso repetido puede generar en la víctima una sensación de valor insuficiente, ¿cierto? O que mucho de lo que dicen los chicos a veces se merece el maltrato, porque otros dicen de que se merece el maltrato y finalmente termina uno creyendo un poco ese discurso también.
Aislamiento social, obviamente, se va produciendo también, falta de confianza en el resto, muchas veces miedo, vergüenza, ¿cierto? Tienden a aislarse de sus amigos por lo que les está pasando y también puede tener impactos mucho más marcados si esto es reiterado y es muy severo el daño que se produce, puede tener también un estrés postraumático formal, con flashback, con pesadillas, con sensación de hipervigilancia y ansiedad flotante en general. ¿Ya? En particular con lo del grooming, efectivamente se ha estudiado mucho, tenemos la idea de que causa un trauma psicológico y que puede llevar a un estrés postraumático, hay mucha vergüenza y culpa, lo viven al principio como, ¿por qué mandé esta foto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué en el fondo aparece mucha vergüenza y muchas veces las ayudas llegan muy tarde también y mucha ansiedad obviamente de por medio? Y hay mucho riesgo de revictimización porque muchas veces cuando se involucran en estas situaciones puede involucrarse en otras y genera, entendamos que muchos adolescentes están desarrollando su identidad, desarrollando su personalidad y muchas veces algunas de estas se empiezan a normalizar, algunas de estas conductas y se revictimizan posteriormente. Con respecto al trolling y al abuso, también a nivel emocional, consecuencias psicológicas como ansiedad y depresión, un clima de miedo y silencio también, experimentan esta sensación de ser intimidadas, obviamente, ya, y que se va normalizando y empiezan también a generar comportamientos de violencia con otros también, y eso como una especie de aprendizaje, y eso también es un elemento que hay que tener en cuenta en esta situación. Hay alteración en su desarrollo académico, disminución del rendimiento escolar, ¿cierto? Falta de concentración por la angustia muchas veces que se produce, ausentismo y alteraciones en su, digamos, rendimiento producto de que no quieren ir al colegio, dificultades en aprendizaje, ¿cierto? Porque además se van saltando clases, no quieren participar en tal o cual actividad, porque están otros grupos que han sido los que han sido perpetradores, entonces hay un impacto también en el desarrollo académico y social, claramente, ¿cierto? Una mayor desconfianza en las relaciones con otros, ¿cierto? Puede haber conductas también en las cuales uno va aprendiendo. Recordemos en Chile, un estudio que hicimos hace un tiempo atrás, que mostramos que las perpetradores de bullying tradicional en general es cerca del 20% de la población escolar, de bullying tradicional. Ciberbullying es siempre un poquito más bajo, pero de ese 20%, cerca del 10% son perpetradores y víctimas al mismo tiempo. Es decir, van aprendiendo de esta conducta cómo defenderse y pueden afectar a otros también. Y también hay un aumento del aislamiento un poco relacionado con los efectos de la salud mental. E intervenciones. ¿Qué podemos hacer acá en prevención y soluciones? Creo que estoy ya llegando a mi tiempo, me quedan un par de láminas, en donde tenemos hay una revisión muy interesante, una systematic review de Gaffney del año 2019, que mostró en general intervenciones para ciberacoso en particular que pueden tener una reducción de la perpetración de un día un 15%, de victimización en promedio un 14%. Pero hago una acotación bien importante. Los resultados son muy variables. Ya no todas las intervenciones son iguales, hay intervenciones en las cuales no tenemos claridad del impacto en el cual esto se genera, entonces hay que tener mucho cuidado todavía. Y en general, transmito una idea de que para el ciberacoso en particular, hay que tener la visión de un modelo de intervención mucho más comprensivo y probablemente desde una mirada, desde la prevención del bullying tradicional en general y una bajada a lo del ciberacoso y no al revés, ¿ya? Y eso en general tiene mayor efectividad. Y en ese sentido, cuando se involucra, por ejemplo, a la comunidad educativa, padres y a toda la comunidad, tiene mucho más impacto también. Es decir, no solo multinivel, sino que multicomponente también. Y con respecto al grooming, el grooming en particular, hay una intervención que en España fue bien interesada a través de una intervención de educación breve, en realidad, que se reportó hace muy poquito, el 2022, en donde cómo los chicos, a través de ser bien informados con respecto a los cuidados que tienen que tener al contacto con extraños, puede tener una reducción importante. Así que también necesitamos intervenciones de psicoeducación a nivel escolar
Bien. Y lo otro que es importante tener una mirada de que tenemos que apoyar a las víctimas. ¿Ah? Apoyar a las víctimas y trabajar probablemente con los perpetradores, especialmente en el contexto educacional, separado de las víctimas. ¿Ah? No juntarlas, no generar esta sensación como de que tienen que mediar un proceso. Eso es complejo, ¿ah? Porque muchas veces se tienen los mismos cursos, ¿cierto? Pero es importante tener una mirada de cómo poder trabajar por separado, pero siempre dando un espacio bien importante a la víctima, porque sabemos que tienen las mayores consecuencias negativas de esto. Y en ese sentido, generar instancias de apoyo, de consejería y apoyo psicológico en los mismos centros educativos. Por último, entonces, como resumen, puntos claves, impactos profundos y duraderos de la violencia digital en el desarrollo y en la salud mental, en rendimiento académico y en el desarrollo social. También es necesario que haya una intervención en educación continua, ya. Importancia de mantener este webinar ayuda a eso, a mantener una conciencia de la importancia y el impacto que tiene esto, e idealmente que la prevención sea multinivel, significa que actúa a nivel de escolares, apoderados, profesores, multinivel y multicomponente. Probablemente no nos basta una intervención para ciberacoso, sino que también tenemos que tener una mirada sobre lo que está pasando con grooming o con otras violencias digitales, distintos componentes que conversen entre ellos desde una teoría de cambio común. Así que eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Ahora le damos el paso a Cecilia Ananía, directora de proyectos de la ONG Amaranta. Cecilia, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme a este espacio. Estaba muy metida escuchando a los colegas, a los compañeros. Ya, para no ser menos, también voy a mostrar una presentación. Así que aprovechando que anduve mostrando esto por Brasilia. ¿Se está viendo? Ahí creo que sí. Ya, genial. Y estoy partiendo a las 10:40. Ya, estoy pendiente del tiempo. Bueno, mi nombre es Cecilia Ananías, como ya mencionaban, soy la directora de proyectos de la ONG Amaranta. Somos una ONG que nació en Concepción, aunque tenemos compañeras por Chillán, Linares, también en Santiago, y nacimos el 2018. De hecho voy a partir un poco hablando un poco de este camino que trazamos. Actualmente somos 11 compañeras y sobre todo nos dedicamos a educación popular feminista. Esa es nuestra metodología de manera de prevenir y abordar la violencia de género y violencias en general. Si bien nuestra prioridad son mujeres, diversidades y juventudes y niñeces, en realidad trabajamos con todas las comunidades porque para abordar la violencia necesitamos que todas, todos y todas estén presentes recibiendo educación, sensibilización, etcétera. Somos un espacio feminista, horizontal y nos gusta mucho descentralizar el conocimiento. Por eso siempre hacemos hincapié, de hecho yo en este momento les estoy hablando desde Concepción. Quiero hablar desde el 2018, aunque bien esto lo podemos haber partido un poco antes, porque fue cuando nos sentamos a pensar estas primeras reflexiones en torno a violencia digital y la primera que surgió fue lo normalizada que estaba. Yo misma sufrí por 2016 ciberacoso en el contexto de mi activismo. Y me acuerdo que cuando lo contaban me decían, bueno, es que así es la cosa, así es internet, bienvenida, ¿qué se va a cambiar esto? Sigue con lo tuyo, cierra la cuenta y sería todo. Entonces está absolutamente normalizada. En ese entonces, estoy hablando del 2018, había un gran vacío legal y de cifras también en Chile. Me acuerdo que estaban los estudios de la Superintendencia de Educación y parábamos de contar. Hoy en día ya se ha ido avanzando en torno a cifras, igual mencionaba Mundo, por ejemplo, este estudio que hizo el Ministerio del Interior. Han habido otras organizaciones además de Amaranta levantando el tema, entonces por lo menos hoy en día hay un poco más de cifras. Y está este proyecto de ley que de hecho surgió entre algunas diputadas y las organizaciones de la sociedad civil. Así que algo hemos avanzado, pero no es suficiente. Y además en ese entonces, nuevamente en 2018, era difícil acercar la temática a las mujeres y las colectivas feministas, que fueron las primeras con las que hablamos. Después pasamos a los colegios y a las universidades. Esto pasaba sobre todo porque había cierta vergüenza, vergüenza a no saber, la idea de que esto era súper masculino, que esto es cosa de informáticos. Entonces, bueno, partíamos los talleres contando que somos periodistas, otras compañeras son terapeutas ocupacionales, son sociólogas. Esto no es un tema solamente de informáticos o de hacker con el pasamontaña negro,
como lo muestran ahí las noticias, sino que nos convoca a todos y a todas y todas las personas podemos aprender del tema. Esto empezó a cambiar, este escenario empezó a mutar, diría, sobre todo con la erupción del caso Nido, este foro misógino en el cual se subía información de mujeres, clasificado por regiones, con sus datos, sus fotografías, dinámica que lamentablemente todavía se repite hoy en día en grupos de Telegram, que de hecho son más difíciles de desmontar. Además, la misma revuelta social del 2019 nos hizo tener conciencia de que nuestras comunicaciones, sí, de una persona que va ahí por la calle y que no es gran cosa, son monitoreadas, pueden ser monitoreadas. Entonces hay que aprender de ciberseguridad en esos contextos también. Y finalmente yo creo que la pandemia, el COVID-19, terminó de lanzar a la gente en Internet y ahí claramente nos quedó muy presente de que Internet es parte de nuestras vidas y que de hecho es un derecho. Sin Internet las personas no pueden acceder a servicios básicos del Estado, no pueden acceder a educación, a trabajo. Por eso hoy en día se habla de un derecho. Así que esta mutación la vimos como, esta evolución del escenario la vimos desde el 2018, incluso 2016, hasta hoy en día. Entonces, en ese entonces nos colocamos a investigar. La primera de todas nuestras investigaciones partió muy humildemente con un fondo muy chiquitito y se llamaba Proyecto Aurora. Y lo que hizo fue levantar cifras. Bueno, primero investigamos un poco centradas en activistas y después nos centramos en mujeres en general. Si bien la muestra no era representativa, sí buscamos a 500 mujeres de las 16 regiones del país, que estuvieran todas las regiones representadas. Y lo primero que nos llamó la atención, no solamente que la cifra era bastante alta, casi el 74% ha sido víctima de violencia en espacios digitales de una u otra forma, sino que además hubo un pequeño grupo de 57 mujeres que inicialmente no se reconocían como que habían sufrido esta violencia. La tenían normalizada y cuando nos pusimos a indagar en la misma encuesta, que tenía como un enfoque un poco más pedagógico, nos dimos cuenta que normaliza la violencia que proviene de exparejas o parejas. Entonces, claro, le preguntamos, ¿has sufrido violencia en Internet? Y decían, no, nunca me ha pasado eso. Y después contrapreguntábamos, ¿tu pareja te ha obligado a entregar tus contraseñas? ¿Te ha instalado quizás programas de vigilancia? Revisa lo que le das me gusta, revisa tus fotografías y marcaban sí, 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 sí. Y es como, eso es también una violencia, pero está tan normalizada porque está en un contexto íntimo que cuesta que la reconozcan. Al igual como recién se hablaba de violencia de género y muchas esposas o parejas tenían normalizado vivir así, lo mismo. Creo que estamos en un escenario donde todavía se normalizan ciertas conductas. De hecho, vamos a los liceos y los chicos y las chicas cuando les preguntamos estas mismas cosas empiezan a levantar la mano y se dan cuenta de que también lo hacen o ha pasado en su entorno. Creo que también este es el mismo motivo por el cual a veces cuesta levantar cifras. Siento que también pasó un poco con la encuesta que hizo el Ministerio del Interior, porque la gente no necesariamente lo reconoce. Ahí quedaron los resultados. Esto después lo convertimos en un artículo. Ahí está el QR. Igual yo después puedo enviarle los enlaces. Luego también durante la pandemia estuvimos investigando cómo afectaba la violencia digital a jóvenes y niñeces en Chile. También, nuevamente, no es un estudio representativo, una muestra completamente representativa, pero trabajamos con chicos y chicas de Santiago, Concepción y Temuco y logramos llegar a 900. Eh, Claramente, tanto los chicos como las chicas estaban sufriendo violencia, pero habían diferencias de género. Por ejemplo, si un 22% de las niñas y un 41% de las adolescentes la habían vivido, en contraposición le había pasado al 13% de los niños y 24% de adolescentes. Lo peor de todo fue cuando la encuesta se centró en violencia sexual. Por ejemplo, ahí pueden ver, un poco borroso, pero se ve que cuando les preguntaban si alguien les ha enviado fotografías de genitales sin haberlo pedido, 35% de las niñas les había pasado y más del 50% de las adolescentes. Lo mismo cuando preguntábamos sobre peticiones sexuales. Entonces, le había pasado tanto a niños, niñas, jóvenes, y eso está mal, pero claramente hay desigualdades de género. O sea, siempre las chicas duplicaban la cifra. También ahí está disponible ese estudio que fue junto a ONU Mujeres Chile, fue junto a Datos Protegidos también. Así que yo creo que igual después les puedo dejar como los enlaces ordenaditos para que no me estén escaneando QR cada rato. Y también contarles, bueno, la mayoría de nuestras investigaciones posteriormente después se utilizan para incidir.
las utilizamos un poco para tener este respaldo de por qué se necesitan ciertas normas, leyes, políticas públicas. Durante el fallido proceso constitucional, la parte 1, habíamos logrado crear una norma constitucional que abordaba el tema de que el Estado tiene una responsabilidad de educar para crear espacios digitales seguros. Obviamente eso se perdió, pero fue un gran ejercicio. También participamos en el proceso de la creación del borrador del actual proyecto de ley. De hecho, les puedo contar que originalmente iba a ser una especie de ley Olimpia, que iba a estar solamente centrado en la difusión no consentida de imágenes íntimas. Pero de nuestra experiencia investigando les explicamos que no era necesariamente la violencia más frecuente. Quizás es una de las que deja más marcas en las víctimas y por eso es tan visible. Pero si hablamos de frecuencia, el ciberacoso va primero, las amenazas van primero, el doxeo y un montón de otras violencias. Por eso se fue ampliando hacia el proyecto que existe hoy en día. Contarles también que el proyecto original tenía un enfoque más pedagógico que punitivista. Buscaba que, ojalá, sobre todo en los casos donde la violencia quizás era menor o era primera vez que ocurría, que hubiera procesos como educativos. Pero fue demasiado adelantado para la época y eso claramente lo sacaron del proyecto y se pusieron a meterle solamente penas. Pero originalmente el proyecto buscaba tener un enfoque más educativo, que lamento que se haya perdido. Y algunas fotografías de las experiencias que también hemos tenido educando. Nosotras no solamente investigamos, sino que después, en base a lo que averiguamos, lo tomamos, lo convertimos en talleres desde la mirada de la pedagogía popular feminista y nos vamos a los espacios que nos requieran. Hemos estado en universidades, hemos estado en liceos a sala completa, así como con 200 estudiantes mirándonos. También hemos estado en ferias, en jornadas de muralismo y hemos estado buscando ahí las metodologías para irlo acercando. Sirve que el tema lo converse quizás un externo o externa, en vez del profesor que ven todos los días. Sirve castellanizar los términos, porque todas las de doxing, grooming, la gente te queda mirando como, ¿qué es eso? Ciberbullying no lo logra ni terminar de escribir, y está ok, porque acá hablamos español. Entonces tratamos de castellanizar mucho los términos cuando estamos educando. Usamos videos, usamos memes, dejamos que abran las preguntas cuando quieran, entre otras técnicas. Incluso ahí pueden ver que estuvimos haciendo unos afichitos, estampando y dicen solo se reciben imágenes de gatitos, hablando un poco de autocuidado en los espacios digitales. También estuvimos realizando un programa hermoso que lamentablemente ya terminó. Fueron 2 años ejecutando el programa Lilena acá en el Biobío. Y este era un programa un poco más general, porque no solamente abarcábamos la violencia digital, sino que la violencia de género, las discriminaciones de todo tipo. Estoy hablando no solamente hacia las diversidades, sino también del tipo étnicas, raciales, etc. También hablábamos de salud mental, entre otros. Hicimos ferias, hicimos murales, hasta exhibimos una obra de teatro que hablaba sobre violencia de género digital de una forma pedagógica con los chicos y las chicas. Así que esas son algunas de las acciones que hemos hecho así en el territorio. ¿Y por qué lo menciono? Porque la violencia digital no surge de la nada. Las violencias en Internet en general no están desfasadas de la sociedad. Si tenemos una sociedad que hay desigualdades, es racista, es clasista, es patriarcal, eso claramente se traspasa a Internet. Se traspasa a los algoritmos, de hecho. Se traspasa a la inteligencia artificial. ¿Qué tan inteligente y tan artificial no es? Si se genera de nuestros propios datos. Hay no sé cuántos estudios que muestran que, em, por ejemplo, si creas una herramienta para reclutar de forma laboral y toda la vida tu empresa ha priorizado contratar hombres, tu herramienta, por muy genial y por mucha tecnología que tenga, va a replicar esa desigualdad. Entonces, la Internet no está escindida de la sociedad y estamos ante un país que no tiene educación sexual integral. Entonces, los cuerpos de los niños, sobre todo de las niñas, son un objeto en un campo de batalla. Sobre todo de las mujeres, es visto como algo ajeno, que hay que sexualizar, que hay que conquistar. Y mientras siga pasando eso, mientras no hay educación sexual, dudo mucho que avancemos igual en torno a espacios digitales seguros. Por eso estuvimos haciendo este proyecto que lamentablemente terminó y no tiene más financiamiento porque lo apoyaba el gobierno regional del Biobío, que ahora está metido en el caso convenios. Así que se acabaron los aportes.
Nosotros recientemente sacamos un informe, y también les voy a dejar el link, que sintetiza esos 2 años de trabajo que fue sumamente duro en terreno, porque como ahí saqué un par de citas del informe, nos encontramos docentes que no tenían perspectiva en género, que tenían sesgos discriminatorios en las personas LGBTIQ+, incluso unas frases horribles de tipo de discriminación racial que escuchamos en medio de los talleres, con muchos mitos en torno a feminismo y educación sexual. Entonces, claramente estas personas lo replican después en la sala de clases. Trabajamos con 21 cursos o grupos de estudiantes voluntarios y no hubo ninguno en el que nos identificara violencia, lamentablemente. Las más comunes eran el estupro y el grooming. Grooming es un poco de estupro en el ámbito digital. Ambas estaban presentes. La difusión no consentida de imágenes íntimas, el ciberacoso, especialmente a través de grupos de confesiones, y el acoso callejero. Y de 2 de los 8 liceos en los que trabajamos hubo casos recientes de femicidios de exalumnas, lamentablemente. E incluso mientras estábamos trabajando en un liceo ocurrió el secuestro de una alumna, que por suerte después lograron recuperarla y hay todo un caso policial. Pero estoy hablando de estos niveles de violencia. En estos niveles de violencia estuvimos trabajando. Y creo que terminé en mi tiempo. Ahí está el correo, la web de Amaranta, los arrobas. Y eso, voy a buscarle los links para dejárselos en el chat. Ay, muchísimas gracias por respetar el tiempo, Cecilia. Tenemos hoy algunos minutos para hacer algunas, o sea, seguro que hay muchísimas preguntas y respuestas a esa pregunta, así que abro la palabra. Hay una pregunta en el chat, Tere. No sé si... ¿Qué pasó, Luna? Hay una pregunta en el Perdón. chat y además Ya, para el levantando la bueno, mano. ya, entonces, de Julio Villegas, para el doctor Gaete. Ay. Las herramientas digitales amplifican y transmiten la agresividad y la violencia, pero ¿de dónde vienen estas conductas? ¿Cuál es su trasfondo psicológico? ¿Qué significa la actitud agresiva de una persona? Bueno, muchas gracias. Sí, primero indicar que la agresividad es algo que es bien connatural al desarrollo humano en general, ¿ya? Y que es, yo diría, multifactorial. No hay una causa en particular, ¿ya? Es bien importante eso porque muchas veces se ha propuesto quizás algunas etiquetas frente a los perpetradores, ¿ya? Y en particular, debo decirlo con bastante claridad, ¿ah? El ciberacoso se da en el contexto en general de un acoso escolar más tradicional, más generalizado, tener en cuenta una pequeña indicación sobre eso. Cerca del 85 al 90% de los que acosan o de los que son víctimas de ciberacoso son al mismo tiempo perpetradores y víctimas de bullying tradicional. Por consiguiente, digamos, la visión de que en general son fenómenos separados no es tan real. En general son fenómenos bastante relacionados. Y en ese sentido, como es un fenómeno que adhiere o está basado en elementos más bien de funcionamiento social, de grupo, ¿ya? Es importante mencionar de que no hay características, yo en general lo recalco con la idea de que no hay una característica que diga, esta es una persona típicamente víctima o esta es una persona típicamente agresor. Hay que tener cuidado con esas etiquetas porque muchas veces eso lo que va detrás es cierto estigma y muchas veces una concepción acerca de el rol que tienen las personas dentro de un grupo en particular. Por ejemplo, se dice, no, las víctimas pudieran ser más tímidas, con menos habilidades sociales, con menos capacidad de defensa. Cuidado con eso. Puede que haya, pero también hay perpetradores que tienen las mismas características. ¿Ya? Y en ese sentido, la etiqueta, la estigmatización, tenemos que tener bastante cuidado. Yo diría que las causas de la agresión son multifactoriales. Hay elementos que vienen desde influencias sociales, como la familia, primeras interacciones, que tienen que ver como, por ejemplo, cómo yo educo sobre el tema del uso de la violencia para imponer a otros, por ejemplo, una conducta. Y eso lo vemos muchas veces. Sabemos que lamentablemente 1 de cada 3 chicos y chicos en Chile, en el fondo, tienen algún grado de violencia intrafamiliar
al cual se ven expuestos directa en forma de testigos, lo cual es muy, muy complejo y claramente se lo pueden llevar a otros ámbitos de su nivel de funcionamiento, digamos, social, pero también hay elementos personales, por ejemplo, la impulsividad está relacionada con el tema de la agresividad, lo sabemos, la falta de regulación emocional también puede estar relacionado a algunos elementos temperamentales, obviamente, que pueden estar influyendo también, pero también hay elementos contextuales, el grado de violencia que hoy vivimos, ¿cierto? Con cierta normalización de algunas conductas, algunas formas de relacionarse, también influyen los niveles de, digamos, de desorganización social en algunos barrios, por ejemplo, en donde el narcotráfico ha tenido un impacto bien importante, la delincuencia sabemos que tiene, eso también lo ven los chicos y de alguna forma lo van incorporando. Hemos visto cómo, a propósito de balazos dentro de los barrios, han tenido que cerrar colegios, ¿ya? Transitoriamente. En el fondo ha habido 1 o 2 días, una semana completa en distintos barrios. En Valparaíso pasó hace un tiempo atrás, en Antofagasta pasó hace un tiempo atrás. Entonces uno dice, bueno, son contextos en los cuales se va normalizando la violencia y la relación, ¿ya? Y ha habido muchos elementos en donde ha habido una escalada en ese sentido. Contestando nuevamente en breve, es multifactorial, hay elementos sociales, personales que pueden influir y que es importante tener cuidado con las etiquetas. Ese es como mi mensaje en realidad. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ingrid Bachmann. Sí, gracias. De hecho, es relacionado con lo último que está diciendo Jorge, porque me recordó algo que dijo Raimundo, que tiene que ver con el contexto de violencia, y Raimundo mencionó de violencia en ciertos contextos populares y cómo eso se llevaba a ciertos espacios íntimos, si logré entender bien, el que cierto tipo de agresividad se estaba viendo en espacios digitales, en tu trabajo. Y quizás si podrías desarrollar un poquito más esa idea. Sí, muchísimas gracias, Ingrid. Es un poco lo que decía Cecilia, ¿no? Sobre el tema de la expareja, todo el tema de las dinámicas de pareja, cómo se dan en los barrios, muchas veces están mediadas por dinámicas de violencia. Y esa violencia, lo que a mí me tocó varias veces observar es que luego se reproducía en las redes digitales. Es decir, se creaban perfiles falsos para molestar a personas. Una pobladora una vez me acuerdo me contó que su expareja se creó 7 cuentas y él vivía a 4 cuadras y finalmente ella tuvo que ir a Carabineros para decirle que le iba a manchar los papeles. Y con eso dejó de molestarla, pero se empiezan a interconectar como formas de agresividad, como estrategias de agresividad. Y esto no solamente mi impresión que no era solamente en jóvenes adolescentes, eran personas de 30, 40 años que vivían esto. Y a mí también me repercute mucho el hecho de los ideales de belleza, de estética, que de algún modo sitúan la agresividad, o acompañando lo que decía Jorge, del tema contextual. Yo creo que los ideales en parte repercuten en cómo se producen las ofensas. Eh, Molestar a la gorda, al gordo, por temas de figura. Así, Instagram en parte tiene su novedad en su exposición de la imagen. Y esa exposición de la imagen después impacta también en el modo en que se repercute la agresividad. Em, y eso es lo que yo asocio más a intimidad como del cuerpo y también de relaciones. Ay, gracias, Raimundo. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alguien? ¿Alcanzaré yo a hacer una? Ya, y con esta terminamos, para poder respetar bastante el tiempo que teníamos designado. Me gustaría que los tres, si pensaran, dada la experiencia en investigación o práctica que tiene Cecilia, o de revisiones sistemáticas de literatura, ¿qué tipo de intervención ha mostrado ser más exitosa en el contexto actual? Si pudieran elegir una o dos tipos de aproximaciones. Y en el caso de Cecilia, ¿cuál ha sido, como ustedes ven, dada toda la experiencia, qué es lo que ha tenido más éxito? Cortito. Yo sé que es difícil, pero para que nos llevemos como
como un camino a seguir. Yo creo que voy a hacer hincapié en la necesidad de la educación eh, desde las pedagogías populares, horizontales y la educación sexual integral. Siento que si no va de la mano de esto, las acciones quedan súper aisladas y se continúan estos sesgos, estas desigualdades que vimos incluso en los y las docentes. Y en general, este país no tiene alfabetización digital. Entonces está esta idea de que los jóvenes vienen automáticamente sabiendo y después tú los ves y no saben ni configurar el Word. Entonces no nacen sabiendo, las generaciones anteriores no saben y ven tan lejana la internet que a veces, no sé, la señora Adela se te mete a TikTok a decirte algo que jamás te lo diría en la cara porque cree que no eres una persona real. Entonces yo creo que voy por la educación, fue lo que intentamos en la ley y que nos sacaron y es lo que voy a defender hasta el final. Perfecto, gracias Cecilia, que es un poco también lo que hablaba Jorge en algún minuto, está como visión más a la base o integral, no solo separar lo digital de no lo digital. Jorge y Raimundo, así como algo que pudieran ustedes como priorizar. Yo diría que complementando claramente lo que dice Cecilia, que es un elemento bien importante, yo enfatizaría la idea de que es importante tener una mirada preventiva desde el desarrollo de capacidades internas no solo a nivel individual, sino que a nivel de distintos sistemas. Por ejemplo, en el caso de estudiantes, no solo educarlos sobre ciertos cuidados que tienen que ver, riesgos que pueden encontrar dentro, que son importantes en el fondo como información, pero sí darles elementos de desarrollo socioemocional, por ejemplo, cómo mejorar los niveles de comunicación, mejorar los niveles de empatía, lo mismo que tiene que ver con la regulación de emociones. Muchas veces algunos de estos elementos de violencia tienen que ver con que no puedo manejar mis emociones como la rabia, la agresión, que pueden ser naturales y esperables para un chico o chica que de repente sí se sienta frustrado, por ejemplo, pero cómo lo regulo y cómo manejo esa emoción a través de estrategias con un desarrollo más bien de la capacidad, yo diría que hay un énfasis ahí, lo mismo que a través de la familia énfasis en mejorar las estrategias parentales acerca de la comunicación, cómo establezco mantener la confianza al mismo tiempo estableciendo límites acerca de lo que puedo o no podría hacer, pero no todo tan punitivo, tan restrictivo, muchas veces eso nos juega en contra. Entonces, enfatizaría la idea del desarrollo de competencia en general en distintos niveles. Muchísimas gracias Jorge, me queda clarísimo. Raimundo. Sí, comparto plenamente lo que han dicho Cecilia y Jorge. Mi única contribución sería tratar de pensar en repertorios de cuidado que no solamente vean adolescentes, mundo escolar, sino que esto está ocurriendo en las universidades, en los lugares de trabajo. Hay mucha violencia digital que no la estamos visibilizando y la estamos normalizando. En la política, el nivel de agresividad política de las redes es impresionante. Y hay un mundo de agresión y hostilidad que no tenemos como idea de cómo enfrentarla. Incluso en la política, por lo menos los estudios norteamericanos dicen que es mucho más rentable mostrarse agresivo para ganar visibilidad, y eso implica también dinámicas de polarización que después replican en otros niveles. Entonces me parece como que expandir con fuerza la idea de que esto no es un tema simplemente como de adolescentes, jóvenes, que está bien, ahí tenemos muchas posibilidades de cambiar, pero también hay otras áreas de la vida social que están inundadas de hostilidad, que debemos de algún modo pensar repertorios de cambio. Y por último, y una cosa que me estaba pensando la última semana, puede estar un poco fuera de la conversación, pero a propósito que decía Cecilia, el tema de la educación sexual. Es impresionante cómo en el último año todo lo que son las plataformas de venta de sexo en Chile han aumentado de forma impresionante, ¿eh? Arsmate y la visibilización sobre eso. Y eso es como cuando subió el trap y hablaba sobre violencia y la naturalizó, la violencia en sectores populares. Había que hacer una reflexión sobre eso, sobre el tema de la violencia legitimada a través de la nueva música urbana. También hay que hacer una pregunta: ¿qué implica que tengamos todas estas plataformas como un negocio de la sexualidad floreciendo a nivel impresionante? Yo me toqué entrevistas con personas que están en ese mundo
Y es muy potente y no lo estamos visibilizando las consecuencias, solamente las banalizamos. En Última Noticia, la cuarta, Diario Popular. Entonces hay que tener una reflexión sobre eso también, porque eso de algún modo afecta a las estéticas a las ideales de belleza y después indirectamente afecta a la violencia escolar. Muchísimas gracias, Raimundo. Aquí también en el chat hablaban de lo prevalente que es todo este tipo de violencia en los videojuegos. Es verdad, a mí me ha tocado Muchísimo. mucho verlo en investigaciones y en los mismos estudiantes. Ya, vamos a ir cerrando. Les agradecemos infinitamente a nuestros y nuestra panelista, Cecilia, Raimundo y Jorge. Y los dejaremos invitados e invitadas a nuestros próximos webinars que podemos realizar desde Nudo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Chao, Adiós. cuídense. Muy buenas presentaciones.